Muy bien, hoy vamos a ver las características de cómo aplicar las leyes de Newton cuando hay fuerzas de fricción en los sistemas. Bien, recordando que existen dos tipos de fuerza de fricción. Existe la fuerza de fricción estática, ¿sí? Su nombre lo interpreta, que es la fuerza de fricción cuando el objeto no está en movimiento. Cuando el objeto está en movimiento, entonces establece la fuerza de fricción cinética. Muy bien, en este caso, en este problema que te está mencionando el autor de este libro, me dice que una caja de 50 kilogramos, vamos a dibujar una cajita aquí, está sobre una superficie. Bien, y tenemos dos coeficientes de fricción. Tenemos el coeficiente de fricción estático, que generalmente siempre es mayor al coeficiente de fricción cinético. Acuérdense que ellos son adimensionales, o sea, no tienen unidad. Me están preguntando qué aceleración tiene la caja si se aplica una fuerza de 250 newton. Muy bien, vamos a ver primero. Ok, para estos tipos de problemas que a ti te mencionan la fuerza aplicativa, ¿sí? Y hay fricción, o sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Ok, yo aplico una fuerza horizontal de 250 newton, vamos a suponer que es para la derecha, debería, ¿sí? ¿Sí? Entre la superficie del objeto y la superficie ¿sí? del suelo, debe haber un rozamiento que me va a hacer una fuerza de fricción. Si el objeto está acelerando, como ya te está indicando el problema, entonces la fricción que se ejerce en el paquete es la fricción cinética. Muy bien. Las otras fuerzas que están involucradas aquí, ¿sí? Están en el eje de las Y, sería esta fuerza vertical hacia arriba, que es la que ejerce ¿sí? que ejerce el suelo sobre el objeto. Se le llama fuerza normal, y desde el centro de gravedad hacia abajo hay la fuerza gravitatoria, que la denominamos peso, que es el peso del objeto, que en este caso sería 50 por 9,8. Ok, ese peso 50 por 9,8, eso si no me equivoco da 245 litros. Muy bien, tenemos el peso del objeto. Si ya tenemos el peso del objeto, ya atendiendo aquí a las normas de las leyes de Newton, tenemos por sumatoria de las fuerzas en Y, ¿sí? se nota clarito que la normal es igual al peso. Por ende, podemos concluir que la normal es igual a 245 newton. Muy bien, ahí tenemos. Ahora, lógicamente el problema no te menciona si la fuerza de 250 es lo suficiente para poner en movimiento el objeto. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Tú tienes que ver primero cuando el objeto estaba detenido, ¿sí? Cuando estaba detenido, porque te mencionaron dos coeficientes, por ende significa que el objeto estaba detenido. Entonces tú vas a hacer el análisis. A ver, analizas. ¿Cuánto es tu fuerza de fricción estática máxima? A ver, ¿cuánto es la fuerza de fricción estática máxima? La fuerza de fricción estática máxima va a ser 0,500, ¿sí? 0,500 por el peso. Todavía 245, a ver, 50 por 9,8, eso es casi 500, eso es 490. Ok, 490. Entonces mira, la normal es 490. Así a cierta vista dice, bueno, hey, esa fuerza moverá este peso, porque estamos hablando de un peso de 490 newton. Bueno, vamos a ver cuánto es el coeficiente de fricción estático. Lo multiplicamos, sería
Acuérdate que sería 490, que es la normal. Esto sí da, acá es donde da 245. ¿Sí? Que es la mitad de 490. Ok, 245 newton. Como puedes ver, ¿sí? 250 es mayor a 245. En este caso, ¿sí? En este caso yo puedo decir, bueno, si la fuerza que estoy aplicando, vamos a llamarlo FA, de fuerza aplicativa, es mayor a la fuerza de fricción estática máxima, entonces el objeto va a comenzar a acelerar. ¿Sí? ¿Cuánto va a comenzar a acelerar? Bien, perfecto. Significa que se va a mover. Bien, ¿cuánto? ¿Y por qué estoy seguro que está acelerando? Bueno, uno, el problema te lo dijo. ¿Sí? Dos, acuérdate que si tu fuerza es mayor o igual a la fuerza de fricción estática máxima, o sea, como la fuerza de fricción cinética es menor a la estática, siempre va a haber una diferencia positiva a favor de la fuerza. Por ende, ¿qué significa? Que él va a acelerar, o sea, va a estar en movimiento. Al estar en movimiento, entonces yo aplicando la sumatoria de las fuerzas en Y, la sumatoria de las fuerzas en X, dispensen, eso me va a quedar igual a la masa del objeto por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, tenemos la de 250 que va para la derecha menos la fricción cinética, porque ya está en movimiento. Ok, la fricción cinética, vamos a calcularlo acá también, donde están las fricciones. Tenemos entonces la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción, que es 0,400 por 490. Bueno, eso a qué va a ser igual. Ponemos 0,400 por 490. Eso me da 196. Así que la fricción cinética me da entonces 196. Newton. Bien, como ya tenemos el valor de la fuerza de fricción cinética, se la restamos a 250 y lo dividimos entonces entre la masa, en este caso que sería 50. Ese sería entonces el despeje de aquí. Agarro la calculadora, sería 250, le quito 196, eso me da arriba, y lo divido entre 50 y eso me da 108. Ok, este sería la aceleración del sistema, 1,08 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahí contestamos la primera respuesta. Ahora dice, y si se aplican 235, ok, vamos a aclarar algo. Si el sistema ya está en movimiento y la fuerza aplicada disminuye a 235, ella va a seguir acelerando porque es mayor a 196. ¿Sí? Si la fuerza disminuye a 196, entonces ella va a estar moviéndose a velocidad constante. Y si la fuerza aplicada es menor a 196, entonces él va a comenzar a desacelerar. Esta ecuación aquí, esta ley, aquí en esta ecuación matemática no te miente. Eso te está diciendo que 250 es mayor a 196, por eso es que acelera. 235 es mayor a 196, acelera. Ok, pero, si en vez de 250 al principio tú aplicas 235, la aceleración va a ser cero, porque 235 no es mayor a 245. Significa que el objeto nunca se va a mover. Y bueno, por ende, técnicamente, la respuesta de la B sería 0. ¿Sí? Sería 0. Bien, esta sería la respuesta de la A.
y la respuesta del ave sería 0, ya que 0 metros por segundo al cuadrado, ya que esa fuerza no es lo suficientemente grande para vencer la inercia del objeto, ¿sí? O sea que pueden haber dos casos, si está detenido o si ya está en movimiento. Bueno, eso es para poder aclarar este sistema. Muy bien, vamos a guardar esta imagen. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerlo aquí vamos a ponerla en gráficas, nueva carpeta 2, vectores, no, vamos a poner aquí listo. Vamos a guardar la fricción. Así les comparto las imágenes mañana de la clase. Así, captura 0. Bien, ahora viendo otro problema, ¿sí? Viendo otro problema, atendiendo a lo mismo, ¿sí? Atendiendo a lo mismo. A ver, te están diciendo ahora, una caja de embalaje, ¿sí? Se coloca en un plano inclinado, así que tiene 20 grados de inclinación y tiene un coeficiente de fricción estática de 0,75. Y obviamente se suelta desde el reposo. El objeto va a comenzar a bajar, ¿sí o no? O sea, se desliza, ¿sí o no? Vamos a poner aquí. Bien, este sería 20 grados. Este sería la caja. Y bueno, y el coeficiente de fricción que hay entre ellas. Ok, primero vamos a ver, ¿se mueve o no se mueve? ¿Qué me discrimina si se mueve o no se mueve? O sea, si esta es la normal y para acá va la fricción, en este caso estática, y el peso va hacia abajo, que pongo la fricción hacia la izquierda porque la tendencia al movimiento es hacia abajo de la rampa. Significa que el peso en X tiene que ser mayor a la fuerza de fricción estática para que se mueva. Y este sería mi peso en Y. Y aquí estarían los 20 grados. Muy bien. Entonces, si el sistema es estático, vamos a analizarlo estáticamente, o sea, sumatoria de las fuerzas en X, o sea, de manera horizontal, ¿sí? Para que se mueva, yo debo calcular el peso en X y debo compararla con la fuerza de fricción estática máxima. Acuérdate que está aquí la fuerza de fricción estática máxima. Muy bien, vamos a ver en este caso, ¿sí? Ok, porque en este caso, si no se está moviendo, el peso en X va a ser igual a la fuerza de fricción estática. No sé si es la máxima, debo calcular la máxima para saber si el peso en X es mayor a ella y saber si se mueve o no. Muy bien, en este caso, ¿qué sería? A ver, la fuerza de fricción estática máxima va a ser igual a el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. El coeficiente de fricción estático es 0,65. ¿Cuánto es la normal? La normal en este caso es igual al peso en Y. Mira, la normal, si te das cuenta, la normal apunta hacia arriba y el peso Y está apuntando hacia abajo. Entonces, por sumatoria, o sea, aplicando la primera ley de Newton aquí, sumatoria de las fuerzas en Y, obviamente igual es a 0, con el igual ahí, igual a 0. Me voy a topar que la normal es igual al peso en Y, ¿sí? Si este es 20, entonces el complementario le toca hacer 70. Así que significa que mi peso en Y con respecto al ángulo de 70 es igual al peso, que sería mg por el seno de 70. Iba a poner coseno de 20, pero vamos a usar lo que es el ángulo con respecto a la horizontal, como en todos los problemas. Muy bien, ese va a ser el coeficiente de fricción. Sí, como puedes ver, no, el problema no te mencionó masa por ningún lado, no te mencionó masa. Muy bien, así que la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a mg, ok, aquí sería mg seno de 70. Bien,
Y en X, ¿qué vamos a tener? Bueno, que el peso en X va a ser igual a la fuerza de fricción estática. ¿Sí? Así que, ¿qué te queda? Ok, para que esto sea válido, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el peso en X, o sea, mg por el coseno de 70 tiene que ser igual a 0,65 mg seno de 70. Vamos a ver si a mí me da la igualdad. Se va mg con mg y aquí me queda coseno de 70 entre seno de 70 igual a 0,65. Si esa igualdad se cumple, ¿sí? Si esa igualdad se cumple, entonces el objeto estaba estático. Si esa igualdad no se cumple, entonces significa que puede ser que el objeto entonces se mueva. Vamos a ver, vamos a poner la calculadora. Coseno de 70, ¿sí? Lo voy a dividir entre el seno de 70. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 0,36. Me da entonces a la izquierda me da 0,36. 0,36. Bueno, vamos a dar los dos. Que no es igual a 0,65. Muy bien. Al no ser igual, ¿qué sucede? Al no ser igual. Bueno, si no es igual, técnicamente no puedo deducir que se desliza hacia abajo. ¿Sí? No puedo deducir, porque en este caso el ángulo no está muy bajo. El 20 grados debería aumentar para obviamente disminuir este valor acá de 70 para poder que se acerque. Entonces, ¿de cuántos grados deberíamos estar hablando? Para que se mueva, ¿de cuántos grados debería estar hablando? Bueno, para que se mueva, vamos a ver, vamos a poner entonces vamos a ponerlo al revés. A ver, sería entonces seno de 70 entre coseno de 70. O sea, estoy volteando bueno, no es de 70, vamos a ponerlo del ángulo. Seno de 70 y coseno de 70. Así, a ver, sería seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Como función trigonométrica, esto es tangente. Ya esto es función trigonométrica. A ver, si la tangente del ángulo da el inverso de 0,65, porque hay que ver el inverso de 0,65, vamos a ver cuánto da eso. A ver, acuérdate que volteé 1 sobre 0,65. Así que teta es igual a la tangente inversa de el inverso de 0,65. A ver, ¿cuánto te da? ¿Cuánto debería ser el ángulo para que se mueva? Muy bien, vamos a poner entonces shift tangente inversa de 1 sobre 0,65. A ver, el ángulo debería ser de 56, o sea, casi 57 grados. El ángulo debería ser de 57 grados. Nunca se va a mover. Necesita mayor inclinación para poder entonces establecer eso. Ok, entonces así es como se hace un problema. Ok, en este caso habría que comparar, buscar el ángulo. O sea, yo busqué cuánto daba con 20 grados, ¿sí? O sea, el complementario, que es 70, pero con 20 grados, mira, me dio, o 70 grados, me dio que no es igual. Entonces despejé de 0,65 para saber cuánto era el ángulo necesario para que se moviera,
O sea, me va a dar un coeficiente de fricción máximo cuando el ángulo sea por lo menos de 57 grados. O sea, que para poder que acelere, el ángulo debería ser de 58, 50. O sea, ya a los 57 grados, él comienza entonces a bajar. Muy bien, ese sería entonces todo por hoy. Se cuidan, chicos, nos vemos en la próxima.